Bienvenidos a su programa favorito, La Historia de Ti. En este episodio les guarda una nueva aventura. Como cada semana, los invitamos a sumergirse en misterios inexplorados que solo podrán ser descifrados si prestan la máxima atención. Listos para vibrar con las historias más fascinantes, para colocarse en el lugar de sus protagonistas y desvelar todos sus secretos. La verdad es un ente cambiante que se transforma constantemente. Solo podremos revelarla si observamos con detenimiento, manteniendo los ojos bien abiertos. Las incógnitas son moneda corriente y las pistas a menudo pasan desapercibidas. Pero con nosotros desarrollarán un sexto sentido, serán capaces de reconocerlas y, por supuesto, de resolverlas. Prepárense para un cambio total. La historia de ti. La historia de ti. Zulis, una niña de 5 años, en aquel barrio tan aparentemente seguro, y hoy venía en su bicicleta roja. Constantemente le encantaba ir a su tienda. Mamá le decía: por favor, Zuli, no salgas tanto que me preocupa. Mamá, ¿qué puede pasar? Es de día, está el sol, y a mí me encanta el sol. Zuli corría con tanta energía de un lado para otro en esa bicicleta roja. La disfrutaba de tal manera. Zuli vislumbraba una sombra, la cual ignoró por tantísimo tiempo. ¿Qué podía pasar si era de día? En algún momento apareció aquella sombra, pero ahora tenía un costal en la cabeza. El hombre del costal, decían todos, pero nadie le había visto. No sabían siquiera por qué traía pantalones, pero tenía una blusa. Entonces, ¿qué es? ¿Quién era? Unos zapatos que quedaban grandes. No se podía entender qué estaba pasando ahí. Había una energía y movimiento constante. Nadie sabía qué había pasado. De Zuli, solo la bicicleta quedó. Todos empezaron a decir y a rumorar que había muchísimas cosas, muchísimas situaciones que no encajaban. Sin embargo, movimientos tantos hubo. La gente, aquellos antiguos habitantes de aquel barrio, se juntaron, se reunieron para saber qué era lo que estaba pasando con Zuli. Cerca de ahí había un balneario. Entonces pensaron que Zuli había corrido para allá porque le encantaba ir cada que hacía calor. Ella corría, aventaba su bicicleta, nadaba y nadaba. Nadie entendió. Se decía que esas aguas que pasaban, algo tuvo que haber pasado. Ellas eran testigo de algo. Nadie supo, nadie sabía. Todos se cuestionaban, todos informaban y todos decían que aquella persona, que aquel hombre del costal se la había llevado. Pasó el tiempo. La madre cayó en una depresión, sumida en una angustia, en una desesperación, en una frustración, pues nadie sabía lo que ella había pasado en aquellas profundidades, situaciones, humanos. Algo tuvo que haber pasado. No se pudo haber perdido entre la luz del sol esa totalidad que pasa con todo esto. Aquellos momentos, aquella situación donde la madre de Zuli quería abrazarla, tenerla cerca y saberla bien, danzar, bailar como antes lo hacían cuando ella estaba tranquila, chiquita, y ella, la madre de Zuli, quería saber que ella estaba bien, que se tomara el tiempo, querer saber si estaba bien, si comía, si la cobijaban, si la alimentaban, si la bañaban, si la apapachaban, si le contaban sus cuentos, cada cuento que ella esbozaba en noche a noche. Es el momento de dejarla de lado, dijeron aquellas personas. Zuli, a alguna parte se fue, quizás hasta su padre se la llevó. Entonces soltaron la prioridad llamada Zuli, la dejaron a un lado y le pusieron completamente en abandono. Nadie recordaba, nadie sabía qué era lo que había pasado. No pedían
no necesitaba nada. La dejaron ahí, en el abandono. Había carteles muy viejos, el tiempo los tiró, las personas los fueron quitando, la limpieza de la sociedad. Entonces había ahí malestar, enfermedad, en una llamada del cuerpo. La madre de Zuli se dio por vencida en ese agotamiento de búsqueda. No más, ella no pudo ya. Había que tomarse un tiempo, respirar y calmar todo aquello que estaba pasando. No sabía nadie. El tiempo pasó 1, 2, 3, 4, no se sabe cuántos años. En una carpeta, en un expediente completamente lleno de polvo y archivado, unos jóvenes estudiantes tomaron aquel caso, lo reencontraron, lo estaban leyendo. Era doloroso saber que en aquellos momentos y en aquel tiempo no le habían dado la prioridad que éste ameritaba. Elliot y Julián se preguntaban: ¿qué pasó aquí? Cuánta tristeza, cuánto dolor, cuánta soledad. ¿Por qué abandonaron este caso? Elliot dice: no lo sé. Yo ya pregunté y nadie me responde nada. Nadie sabe. Todo el personal es completamente nuevo. Julián empezó a investigar y a preguntar por ahí por el barrio. Nadie sabía. Ya los viejos ya no estaban. Y los más jóvenes ni siquiera habían puesto atención a qué era lo que había sucedido. Por ahí encuentran a una persona que estuvo investigando, buscando. Ella responde: hicimos lo que pudimos con nuestro alcance y nuestros propios métodos. Nada supimos. El camino hacia esa totalidad quedó en un caso perdido. Ahora se encuentra en otro contexto, completamente archivado. Sí, nos damos cuenta. Está lleno de polvo. Es más, ya ni energía se siente. No sé cómo Elliot y Julián pudieron encontrar esa caja que parecía tener algo que les atraía, algo que les llamaba. No sabe qué les pasó. Julián avanzó hacia esa caja, la levantó, la destapó, sacudió, tomó papel a papel, completamente leído, uno a uno, paso a paso, palabra por palabra. Fueron viendo qué era lo que había pasado, ese malestar que indicaba el momento en el que convenía dirigir ese flujo de energía hacia adentro. ¿Qué había pasado? Empiezan a hacer chequeos, investigaciones, preguntas y todo lo necesario, todo lo requerido. Una niña de 7 años está por ahí en una escuela. Ellos la observan, la siguen y la contactan. Empiezan a preguntar cada vez más y más y más alrededor. Nadie sabe nada. Algo pasa. ¿Cómo es que hay una niña idéntica, tan solo 2 años mayor? Ellos se preguntan: algo tuvo que haber sucedido si ya pasó tantos años. ¿Cómo? No entienden nada. Hacen estudios de ADN y todo coincide. Entonces ¿qué pasa aquí? Ellos preguntan y encontraron un momento y un lugar para platicar cómodamente. Entonces inspiraron y dejaron salir ese murmullo una y otra vez, hasta que fueron encontrando aquel árbol genealógico de donde podía haber salido aquel caso que aparentemente estaba olvidado. Percibían el aroma del árbol y cuántas situaciones se venían percibiendo, esos sentidos de ese viaje, esa profundidad hacia cada uno de los expedientes les fue dando algunos, más que muchos resultados. En el tronco del árbol había un agujero muy grande. Entraron por ahí y comenzaron a descender y a bajar más y más hacia esa raíz. El árbol era confortable y cada vez más cálido, pero había una humedad muy extraña y se sintieron agradablemente tranquilos. Siguieron bajando cada vez más y más profundo y más, hasta que vieron una tenue luz al final y llegaron hacia lo que querían encontrar de esa raíz. Y salió un hermoso sendero de piedras brillantes y de colores bordeando el sendero. A medida que caminaban más por él, se sentía atraída por una planta en particular. Se detienen y preguntan por ahí. Entonces alguien responde: el sendero
lleva hasta un gran lugar. Un lugar que nadie había explorado durante tantos años. Como un lugar, un templo, algo ahí. Una losa que cuidaba y protegía todo ese entorno, todo su alrededor. Aparece ahí algo que les dice que ese cuerpo está compuesto de fibras y de energía. Y mientras escuchan a Zuli, porque parece que están conectando con ella, sienten esa energía, esa sensación de conexión con la tierra. Cuando haya terminado, salen de ese lugar que encontraron todas las respuestas a lo que así se requería, piedra de colores, y ahora vibraban en sus pies. Zuli ahora por fin empezaba a tomar forma, y la tomaron como si la hubiesen agarrado de la mano y llevarla hasta transportarla a ese santuario, a ese lugar donde estaba por fin cada una de las palabras que respondía a lo que ellos tenían duda. Se volvieron al sendero de piedra que llevaba la raíz del árbol, entre la raíz, y comenzaron a ascender poco a poco, cada vez más arriba, en medio de la calidez y el bienestar de la raíz, sintiéndose relajada y fuerte, sintiéndose despierta, íntegra y llena de vida. Salió a la luz, inspiró profundamente y se dio cuenta que por fin había reencontrado con esa luz. Y cuando soltó la respiración, esta completamente preparaba su reencuentro con el entorno, con la luz, y le dieron la bienvenida a casa. Nadie sabe cómo estuvieron las cosas, solo que algo pasó. Elliot y Julián platican. Dice Julián: ¿recuerdas la historia que te conté, Elliot? Él asienta con la cabeza y le dice: pues esa historia que aparentaba ser tan larga, no es tan larga. Y ella se reencontró con la luz. Mándanos tu historia. Te invitamos a que te dejes sorprender una vez más. Pero recuerden, es crucial prestar mucha atención. Quédense con nosotros para descubrir la historia de ti. La historia de ti.